Bienvenidos, señores participantes de la asignatura Psicología del Aprendizaje. El día de hoy vamos a conversar respecto a los cambios de conducta que no son aprendizajes. Recordemos que todavía estamos en la primera unidad, donde es una unidad introductoria, donde estamos revisando algunos conceptos que son importantes para luego desarrollar a plenitud las diferentes teorías del aprendizaje. Hoy ya vamos a revisar lo que es reflejos, maduración, estados temporales del organismo, adaptación sensorial. Para entender el concepto de maduración, primero vamos a revisar el concepto de crecimiento. Como vemos aquí en la lámina, vemos un niño al costado de un tallímetro. Entonces, esto nos permite darnos una idea de lo que puede ser el crecimiento. El tallímetro nos sirve para ir midiendo el cambio paulatino de talla en los niños. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, vamos a entender que es un proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, de un niño, por dos fenómenos posibles. Un primer fenómeno donde van aumentando el número de células, es decir, se van multiplicando, por ende, la masa corporal va incrementándose, este fenómeno se conoce como hiperplasia, o cuando estas células no se reproducen, en su lugar lo que hacen es aumentar de tamaño. Este fenómeno se llama hipertrofia. Un ejemplo para entender la hiperplasia obviamente es la talla, ¿no? El niño va aumentando de masa corporal vertical, aumentando de talla, porque el número de células que conforman la estructura ósea se va multiplicando. Las células que forman parte de los huesos se multiplican, por lo tanto, incrementa su tamaño. Y el ejemplo para entender el fenómeno hipertrófico es, por ejemplo, cuando realizamos actividad física y aumentamos el volumen o la masa muscular, la cual no implica una multiplicación de células, sino lo que implica es que las células que forman parte del paquete muscular que estamos trabajando aumentan su tamaño. El crecimiento está regulado fundamentalmente por factores genéticos y nutricionales. La talla, ¿no? Es obvio de entender, la talla está determinada por la carga genética de los padres, pero también hay una influencia del aspecto nutricional. Es obvio evidenciar esto. Niños con un detrimento nutricional no desarrollan la talla promedio, aunque genéticamente pudieron haber estado predispuestos para una talla alta, pero al carecer de los nutrimentos necesarios, la estructura ósea no tiene los recursos para la multiplicación de células de vida y simplemente no desarrolla la talla adecuada. Cuando hablamos de crecimiento, recordamos, hablamos de peso, talla, perímetro cefálico, etc. Entonces, recordando, crecimiento es un fenómeno netamente biológico, que implica aumento de masa por aumento del número de células o implica que las células incrementan su tamaño. Los fenómenos hiperplásicos o hipertróficos. Ahora, aquí vemos una viñeta donde vemos las diferentes etapas que pasa el ser humano, ¿no? Desde bebé, niño, adolescente, joven, adulto mayor. Y obviamente vemos que hay un cambio biológico, que es el cambio de crecimiento, ¿no? La masa corporal se va incrementando hasta determinado momento llegar al clímax y luego también por el mismo deterioro metabólico del organismo comienza a decrementarse cuando entramos en la etapa del adulto mayor. Para entender el proceso de maduración también se nos hace fácil. Vemos que el repertorio conductual de este bebé
no es el mismo del repertorio conductual de este niño, tampoco obviamente al repertorio conductual de este adolescente. Hay repertorios conductuales diferenciados por diferentes etapas. Entonces, cuando hablamos de la maduración, vamos a hablar de un proceso donde hay una adquisición progresiva, etapa por etapa, fase por fase, de nuevos patrones conductuales, pero derivados de ese cambio biológico previo, de ese crecimiento previo. Esto es un proceso de alguna manera natural que permite al ser humano como organismo sobrevivir. Recordemos que nosotros cuando nacemos somos una de las especies que nacemos débiles frente al peligro, con no muchas defensas o con pocas capacidades para defendernos frente a las situaciones del ambiente. Entonces hay una necesidad de que a la medida que crecemos desarrollemos ciertos patrones conductuales nuevos que nos permitan, ¿qué cosa? Superar la fragilidad y vulnerabilidad de las primeras etapas. Entonces, por eso que este proceso está íntimamente ligado al cambio biológico. Entonces, cuando hablamos de maduración, vamos a entender que implica crecimiento. Claro que sí, porque hay un cambio biológico, pero también implica nuevos patrones conductuales asociados a estos cambios biológicos. Ejemplos: el control de esfínteres, la capacidad de emitir sonidos iniciales que después se convierten en la capacidad de hablar, y luego, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, donde por el fenómeno básicamente hormonal se desencadenan una serie de cambios que conductualmente, por ejemplo, se traducen en que el adolescente comienza a tener un interés por el sexo opuesto. Estos procesos, como vemos, no implican proceso de aprendizaje, los cuales lo vamos a ver más adelante, que sí también intervienen en el repertorio conductual total de cada uno de estos seres vivos en cada fase. Lo que estamos analizando son solamente los repertorios conductuales asociados o influenciados de manera directa por el cambio biológico. El ser humano, a diferencia de otras especies, no solamente pasa estas fases de maduración, es decir, de adquisición de nuevos patrones conductuales asociados solo al cambio biológico, sino también nosotros adquirimos nuevos patrones derivados de otros procesos, como el aprendizaje, lo cual vamos a analizarlo en los siguientes capítulos. Otros cambios que nosotros vamos a entender que no implican aprendizaje son los derivados de todas estas etapas, ¿no? Desde la etapa gestacional, prenatal, infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez, vemos que hay patrones conductuales íntimamente ligados al contexto biológico. Por ejemplo, cuando llegamos a la vejez, comenzamos a tener ciertos patrones conductuales que no lo habíamos visto antes. ¿Asociado a qué? A que aprendieron, a que tuvieron alguna experiencia, a que tuvieron algún condicionamiento, etcétera. No, simplemente asociado a la estructura y al funcionamiento biológico propia de esta edad. Otros procesos que no son, o cambios que no son aprendizajes, son los reflejos. Vemos esta viñeta donde a un pequeño de pocos meses de nacido, que la mamá acerca su mano y le toca la palma, en automático el niño lo que hace es tomar, prensar el dedo o la mano. Esta conducta no es una conducta aprendida, es una conducta que se denomina reflejos, los cuales vamos a entender como las respuestas automáticas e involuntarias, es decir, el niño no tiene la voluntad, no tiene la direccionalidad de esa acción, es una respuesta automática que ya viene como parte de un repertorio conductual predeterminado biológicamente.
Esta respuesta automática e involuntaria, cuando hablamos de reflejos, se van a dar ante la presencia de un determinado estímulo. Los reflejos, como conductas no aprendidas, van a implicar dos posibilidades. Una primera posibilidad que es movimiento, como es el caso del reflejo palmar, o también va a poder posibilitar una respuesta a nivel glandular a través de una secreción de determinadas sustancias. Como decíamos, un ejemplo de un reflejo de movimiento es el reflejo de prensión palmar, ¿no? Que como sabemos es normal en la presencia de los neonatos, de los niños recién nacidos, hasta aproximadamente 4 meses. Es un reflejo que implica movimiento, una acción. Un ejemplo de un reflejo de nivel glandular es la secreción láctea en el seno materno, en la glándula mamaria, ante la succión del pezón por parte del niño. Esta secreción glandular, secreción de la glándula mamaria, tampoco es voluntaria, tampoco es dirigida, sino es una reacción automática que se da como parte del proceso que tenemos los seres vivos, mamíferos, para posibilitar la sobrevivencia del individuo y, o extrapolándolo, garantizando entonces la sobrevivencia de la especie humana. Más ejemplos de reflejos, tenemos el reflejo de prensión, que ya lo habíamos visto, el reflejo de Moro, ¿no? Cuando al niño lo soltamos, una reacción involuntaria y automática es estirar los brazos y abrir las manos. El reflejo de succión, fundamental para la sobrevivencia del nuevo ser. El reflejo del hociqueo, ¿no? Cuando nosotros al recién nacido le tocamos la parte de las comisuras, en automático la boquita del bebé se dirige hacia ese estímulo, también de manera automática. El reflejo de la marcha, ¿no? Cuando al bebé lo cargamos y hacemos que sus piececitos toquen la parte del piso, comienza a realizar movimientos como que quisiera caminar. Todos estos repertorios conductuales, como hemos visto, al ser reflejos, son automáticos involuntarios, forman parte del paquete biológico que predetermina ciertas conductas para asegurar ¿qué cosa? Asegurar la sobrevivencia del individuo, del nuevo ser, y que sean la base sobre la cual se van a ir cimentando otros aprendizajes, otras conductas más complejas. Otros patrones conductuales que no son aprendizaje son los estados temporales del organismo, es decir, cambios de conducta asociados a estados temporales del organismo. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, cuando hay un estado nutricional o una carencia de sueño, no ha podido dormir, o ante la influencia de alguna sustancia psicoactiva. Estos cambios son estados generados por alteraciones temporales en el organismo, cambios temporales en el organismo derivados de enfermedad, de un estado nutricional, de un estado metabólico, de una carencia o de la presencia de una sustancia psicoactiva. Los patrones conductuales vuelven a su nivel normal pasado el efecto o pasada la situación que los condicionó. Estamos cansados, en automático tenemos ciertos patrones conductuales, ¿no? Por ejemplo, tendemos a que se nos cierren los ojos, tendemos a que tener flacidez o debilitamiento muscular, como decaimiento, bostezamos, etc. Descansamos y en automático ese repertorio ya no se emite, tenemos otro repertorio. Cuando estamos enfermos también tenemos ciertas conductas, por ejemplo, si tuviéramos una fiebre alta, hay personas que frente o ante la situación de una fiebre alta deliran. Se controla la fiebre y desaparece esa conducta de delirar. La presencia de sustancias psicoactivas, el más conocido es, por ejemplo, cuando hay la ingesta
excesiva del alcohol. Muchos hemos conocido en lenguaje coloquial el fenómeno de los diablos azules o delirium tremens, ¿no? Que es un estado temporal ocasionado por una intoxicación del alcohol. Se corta el consumo del alcohol, se desintoxica el organismo de esa sustancia y el individuo vuelve a sus patrones conductuales normales. Entonces, estos cambios tampoco no implican aprendizaje porque son temporales. Y como hemos visto, hasta ahora el concepto general que hemos visto de aprendizaje implica un cambio relativamente estable de conducta. Y hasta ahora, los ejemplos que estamos viendo el día de hoy, ninguno implica esa temporalidad, ¿no? Todos son cambios momentáneos o presencia de patrones asociados a elementos biológicos. Por lo tanto, no son procesos derivados de un aprendizaje. Otros cambios que no son aprendizajes son los cambios generados por la adaptación sensorial. Vemos aquí una señorita oliendo la parte anterior de su mano, de la muñeca. Vemos acá una dilatación pupilar, una contracción pupilar, que son respuestas reflejas o automáticas frente a situaciones, ¿no? Cuando hablamos de la adaptación sensorial, hablamos de cómo nuestros órganos sensoriales o receptores sensoriales se adaptan a la intensidad o frecuencia de un estímulo. Ejemplo, cuando estamos frente a una exposición reiterada frente a un determinado estímulo, nuestra sensibilidad para captar dicho estímulo disminuye. Ella probablemente está oliendo un perfume que acaba de echarse, pero en la medida que pasan los minutos y las horas, el olor sigue presente, pero su capacidad sensorial de captarlo disminuye y siente como que ya no hay perfume. Y eso creo que nos pasa y lo hemos comprobado constantemente, ¿no? Nos echamos un perfume, nos echamos un desodorante, y en el momento que nos echamos lo sentimos fuerte, intenso. Van pasando los minutos, van pasando las horas y ya no sentimos el olor. Sin embargo, las personas con las que nos encontramos sí lo captan, porque para ellos recién es el primer contacto con el estímulo. Pero para nosotros, como estamos en contacto constante con ese estímulo, ya nuestro receptor sensorial se ha habituado y ya no responde frente a ese estímulo. Algo similar nos sucede, por ejemplo, con la dilatación pupilar, cuando nos adaptamos frente a la presencia o ausencia de luz. Cuando llegamos a un lugar oscuro, la pupila en automático se dilata. Si pasamos un ambiente iluminado, la pupila en automático se contrae. Cuando ingerimos un producto a través de la boca, uno de los primeros receptores sensoriales en activarse son las papilas gustativas y captamos con intensidad el estímulo. Pero si de manera constante estamos recibiendo el mismo tipo de estímulo, nos habituamos y luego tenemos que nuestro receptor sensorial disminuye. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos ingerido una bebida bastante dulce y luego, después de unos segundos, ingerimos otra sustancia dulce, no captamos la intensidad y la sentimos como que le faltara dulce. Eso les pasa mucho a las señoras cuando cocinan y realizan las pruebas de la sal, ¿no? A veces han comido algo dulce y luego prueban la sal de la comida y sus receptores gustativos se han adaptado y captan como que no hay y le echan más sal y después nos damos la grata sorpresa de cuando estamos en la hora de la comida. Los receptores olfativos, como habíamos visto, que también es un ejemplo bastante evidente y bastante cercano a nosotros. Como hemos visto el día de hoy, son una serie de patrones conductuales no asociados al aprendizaje porque no implican la necesidad de una experiencia para establecerla
y no implican una permanencia relativamente estable de estos nuevos patrones temporales. Son básicamente patrones conductuales asociados a un factor biológico, maduración, o son asociados a ciertos patrones biológicos que nos permiten sobrevivir, reflejos, o son mecanismos de protección de nuestros órganos sensoriales ante una exposición reiterada frente a determinados estímulos, adaptación sensorial. Muchas gracias, nos vemos en las siguientes sesiones de este interesante curso. Hasta luego.